Bueno, como te mencionábamos, ya estamos con Alejandro Marchesán, que hoy nos viene a presentar su último trabajo, Ontología de la Complejidad. Bienvenido, Alejandro, a Cata de Libros. Muchas gracias y qué lujo tenerte con nosotros. Gracias, Perla, un placer, gracias por recibirme y un gusto poder conversar contigo y con la audiencia también. Bueno, contanos un poco de qué se trata Ontología de la Complejidad. Ontología de la Complejidad es un libro que viene a sumarse a una serie desde un proceso de reflexión y de pensamiento en temas que desde mi mirada son necesarios para los individuos, para las relaciones y para la sociedad. Yo vengo de escribir libros que tienen que ver con la comunicación personal, humana, con el liderazgo. Un anterior libro se llama Cambio de Época, que hablo precisamente de esto, empezar a considerar no tanto los cambios que hay aislados, sino el cambio de época. Y este libro, Ontología de la Complejidad, es esta posibilidad de empezar a considerar que vivimos en un mundo complejo. La ontología quiere decir la manera en que nosotros observamos la realidad. Entonces, Ontología de la Complejidad de manera accesible de café, que es lo que falta acá, Tal cual. sería una mirada del tiempo que estamos viviendo y de las variables que hacen a la realidad que vos y yo compartimos y que la sociedad comparte. Mencionabas hace un ratito con respecto a de cómo veo las cosas. ¿Las cosas son como son o son como las veo? Bueno, proponemos nosotros considerar que si fuesen como son, no hay nada que conversar. Claro. Solamente hay que observarlas y describirlas. Y eso es una ontología, que es una ontología que en el libro yo lo trabajo, casualmente tu pregunta, en un episodio. Este libro tiene episodios, es como una película, donde planteo el devenir histórico de la ontología. Esto es, el devenir histórico de cómo los seres humanos venimos observando desde 700 años antes de Cristo hasta la actualidad. Y hay una rama ontológica muy fuerte, que es la ontología, la manera de mirar esencialista, que dice creer saber cómo son las cosas, y entonces solo hay que mirarlas. Ahora, está la otra posibilidad, que las cosas no son y las miramos y por tanto las describimos, sino que las miramos y son. Esto es, las cosas son como son, sí, pero a partir de la participación del observador, para el lector de a pie y aquel que tiene interés en empezar a leer, empezar a descubrir que aquello que es también tiene que ver con qué impronta, con mi manera de observar, yo le doy a la cosa que es. Claro, la importancia de deconstruirnos, ¿no? Porque además supongo que tiene que ver también con una cuestión cultural, en términos psicológicos, filosóficos también, un tema bastante profundo, porque de repente se me ocurre que el lector dice, bueno, pero esta es mi verdad. Entonces, si esta no es la verdad absoluta, ¿cómo pertenezco? ¿Cómo encuentro la verdadera respuesta de alguna manera? Bueno, has tocado dos o tres temas interesantes. Voy a ver si tengo la capacidad de unirlos. Cuando vos hablas de deconstrucción y de deconstruirnos, hay una mirada sobre la deconstrucción que es esa posibilidad de desarmarme para volver a armarme, ¿no? Me deconstruyo para volver a construir. Desde el punto de vista filosófico, el padre del deconstruccionismo, que es Derrida, él plantea la deconstrucción como una tarea de significación o de resignificación. Esto es, el deconstruccionismo tiene que ver con el significado que le doy a los términos, al lenguaje. Por lo tanto, la deconstrucción tiene una asociación con la parte significado. El significado que vos le das a las cosas, a tu vida, a una relación, a un negocio, a un país, a un gobierno. Todo el tiempo estamos haciendo deconstrucción, no necesariamente una deconstrucción de desarmado, sino una construcción de significado. Y después dijiste, ¿y cómo sabe la persona si esa verdad es la verdad? Ahí tenemos un problema con el artículo. En virtud de que cada vez que nosotros le ponemos a verdad el artículo la, estamos en problemas. El problema no es el vocablo verdad, el problema es lo que le pongas al lado. Yo no tengo ningún problema que vos me hables de tu verdad y espero que vos escuches mi verdad. El problema es cuando hablamos de la verdad, como, entonces, algo absoluto, como algo que está afuera, como un objeto que vos tenés la capacidad de verla y yo no. Porque cuando discutimos por la verdad, que no es la mía, sino es la tuya, o que no es la tuya, sino la mía, entramos en esta famosa grieta que nos viene desangrando y que yo suelo decir, como dice un amigo mío, también Bernardo Blechmar, es una ofensa a la inteligencia humana, al pensar humano, la grieta.
en vez de integrarnos, aceptando tu verdad como tuya y la mía como mía, para juntos construir esa verdad que nos sirva, y ahí termino en esta unión, en tener siempre presente lo que decía Nietzsche, de que la verdad no es tal por su constitución intrínseca. Esto es, no es verdad porque es verdad en sí misma, es verdad por la autoridad que vos le das y te sirva. Toda vez que te sirve va a ser tu verdad. Entonces, hay que buscar la utilidad de las historias. Qué interesante. Y bueno, contémosle a la gente que sos coach ontológico y tenés una academia al respecto, que también hay una sede aquí en Corrientes. Sí. Entre distintos aspectos de mi formación, hace más de 20 años ya me encontré con el coaching ontológico. Mi formación de base son las ciencias sociales, las humanidades, y ahí me encontré con el coaching ontológico como un nuevo mundo, así que me formé hace ya muchos años y después pusimos en marcha una escuela de formación de coaches que se llama CEOP, Centro de Entrenamiento Ontológico y Profesional, que está presente en 16 provincias. Tenemos una sede aquí para Corrientes y Chaco, ya hace unos 3 años, y bueno, vengo con cierta frecuencia a visitar Corrientes, que me encanta, así que tenemos esa carrera y en este momento hay unos 900 estudiantes en todo el país con un staff de 250 personas entrenando. Qué interesante. ¿Y qué duración tiene la carrera? La carrera, para certificar como coach ontológico profesional, avalado por la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional, que tuve el placer de presidir en la gestión 2014-2016, y la Federación Internacional, que establece los avales a nivel internacional. Es una formación de 2 años. 2 años. Sí. Bien. Bueno, tengo la sensación de que quería llegar a esto con respecto al coach ontológico, más allá de que vos mencionabas, surgió como hace 20 años que venís trabajando y demás, es como algo nuevo, que se ha captado estos últimos años como el boom, el auge de esta temática. ¿Con qué crees que tiene que ver en términos sociológicos? El coaching es un nombre, ¿no? Es un genérico. Después está el apellido. Es como tu nombre Perla, hay muchas perlas, claro, pero no todas perlas se llaman de apellido Mendoza. Mendoza. Claro, hay muchos Alejandros, no todos se llaman Marchesán. Claro. Entonces el coaching hoy es un nombre, el ontológico es un apellido que se ha desarrollado ya hace unos cuantos años, con mucho trasfondo epistemológico, con mucha metodología. Y después hay otros coaching en el mundo. Las asociaciones y federación que te dije es de coaching ontológico profesional. Entiendo ante tu pregunta que hay una necesidad de que las personas trabajemos con nosotros mismos. Yo suelo decir, nadie puede dar lo que no tiene, mucho menos lo que no es. A veces pedimos en los demás cosas que no hemos trabajado en nosotros. Pedimos que nos escuchen, pero nosotros no hemos aprendido a escuchar. Claro. ¿Nos surge esto a raíz de una carencia de valores y demás? Yo no sé si lo conectaría con eso solamente y menos puntualmente. Creo que la carencia de valores es una cuestión ya, te diría, endémica en la sociedad actual. Hemos tenido una decadencia en cuanto a encontrar pie firme en los valores, en esa posibilidad de volver a cosas básicas. Creo que también tiene que ver con una crisis de sentido, Perla. Yo suelo decir que la crisis más importante del fines del siglo XX y siglo XXI no es de petróleo, no es de recursos, no es ni siquiera, en el medio te lo digo, una pandemia global, no es sanitaria. La crisis más importante que los seres humanos estamos atravesando es una crisis ontológica. ¿Qué quiere decir de ontológica? De sentido. El hombre en busca de sentido. Bueno, Víctor Frank, ¿no? Sí. Claro, el hombre en busca de sentido. Él plantea un camino para la búsqueda del sentido a través de su metodología. Cuando yo hablo de crisis de sentido, es la pérdida de capacidad de los seres humanos de conferirle sentido a nuestra existencia. Sencilla, diaria, relacional, cotidiana, en un café. Ya le hemos perdido sentido a cosas que otrora, en otro momento, quizás definían la calidad de vida. Entonces, el coaching ontológico está comprometido con facilitar procesos conversacionales y de aprendizaje, entre otras cosas, para buscar y construir el sentido personal y relacional, entre otras cosas. Claro, el poder aportar también se utiliza mucho en el ámbito empresarial, ¿no? Sí, por supuesto, y en el ámbito político. En el ámbito político. Bueno, seguramente hay del otro lado muchas personas que no saben a fondo
algo mencionabas con respecto a la importancia de esta carrera y cómo puede aportar, pero contar un poquito más detalladamente en qué te puede ayudar el coaching ontológico si, bueno, de repente una persona se decide a estudiar esto. Esto está probado empíricamente que las personas que hacen las carreras propuestas en las distintas escuelas, en la Argentina hay más de 40 escuelas con programas avalados por la asociación. Y hay un común denominador cuando nos reunimos con los directivos de las escuelas a coincidir que las personas llegan especialmente y principalmente por una cuestión de necesidad personal. Una cuestión de, como diría Humberto Maturana, que ya lo perdimos hace poco, diría que nosotros llegamos a esos procesos de aprendizaje muchas veces por dolor. El dolor como esa emoción que evoca en nosotros el compromiso de hacernos cargo de alguna manera. Claro. Entonces, emocionalmente, los seres humanos vienen en búsqueda de completar algunos aspectos de su vida en relación consigo mismos. Muchos vienen a ver cómo puedo mejorar una relación con otra persona. Claro, a través del conflicto, que tengo la sensación de que se da mucho no saben hoy. por dónde tratarlo, claro. ¿no? Por dónde tratarlo. Así que vienen por una cuestión personal y después empiezan a descubrir que aquello que vienen recibiendo lo pueden compartir con otros. Entonces, la vocación inicial, el que se forma en estas propuestas educativas, es hacerse cargo de uno mismo a partir de darse cuenta de cosas que quizás no se estaba dando cuenta. Y después vendrá el cómo hago ahora para asistir a otras personas. Bueno, antes de volver un poquito al libro, me gustaría poder porque darle... Hay que volver, porque el libro no estamos hablando, el libro... Totalmente. Y me encantó, porque fuimos para otro lado. Sí. Pero también me gusta porque, bueno, de alguna manera abarca y demás. Está todo relacionado. Totalmente. Que fluya, ¿no? Algunos tips pequeños, básicos, para darle a la gente, de comparaciones, de cómo te puede ayudar esta carrera, el coach ontológico, en tus relaciones día a día, en las cuestiones más sencillas. Me estás haciendo una pregunta de anti-coaching. ¿Ah, sí? Y claro, porque precisamente como el coaching es un arte. Sí. Es un proceso de aprendizaje. Pero como para citar ejemplos. Claro, es un camino a descubrir, ¿no? No es un camino descubierto. Entonces los tips es como una especie de fórmula de autoayuda, ¿no? Claro. Pero voy a tomar tu pregunta, no la voy a eludir. No la voy a eludir. Uno de los tips más importantes que el coaching brinda es como empezamos nuestra conversación, es a revisar tu manera de observar, la manera de observar que tenés. Claro. Es empezar a inclusive hasta cuestionar el presupuesto de tu mirada. Es trabajar en la mirada del que mira. Es empezar a poder hacerse consciente del combustible que te mueve, que es mucho más importante que los ladrillos de tu razón, que es el combustible de la emoción. Entonces, un tips importante que el coach ontológico propone como educación es empezar a vernos de manera más integral. Es razón, claro que sí. Es cuerpo, claro que sí. Es emoción. Entonces, es el tip de empezar a encontrarte con vos misma, pero no desde esa idea filosófica clásica, vieja, de conócete a ti mismo. Claro. Quizás, más que conocerse a sí mismo, que es un trabajo de autoconocimiento, es el hecho de construirse a sí mismo, más que conocerse. Claro. ¿Cuántas personas se conocen y se deprimen? Entonces pareciera ser que el camino del conocimiento no es el camino que garantiza una realización personal. Ahora, el camino de construirte, de elegirte a vos, de desarrollar tu mejor versión posible, va a significar el autoconocimiento. Claro, ¿qué quiero aportar en el otro? Empecemos por vos, ¿no? Claro. ¿Qué querés aportarte a vos? Claro, uno mismo, más que nada. Claro, porque cuando vemos las profundas situaciones que tenemos, de crisis emocionales y situaciones de salud mental, en este siglo XXI, que es el siglo de la salud mental, mirá si será un tema importante. Yo suelo decir, ¿no? Antes de empezar a pensar en el otro, empecemos a pensar no desde el egoísmo, sino de la responsabilidad en vos misma, en mí mismo. Pero ¿no hay una satisfacción en hacer algo bueno por Siempre, el otro? Siempre. No nos nutre eso. Pero claro, y encuentra es enriquecedor. El altruismo, el voluntarismo, el servicio, como diría Gandhi, el néctar de la vida. Totalmente. Claro. Ahora, la pregunta es, ¿desde qué lugar lo vas a hacer? Claro, desde el amor propio primero. Claro. De una cuestión de responsabilidad con vos. Sí. Porque si lo que haces lo haces porque es bueno hacerlo, simplemente, puede ser que en algún momento te quedes sin combustible. No, por supuesto, desde lo genuino, el trabajo desde poder
brindar algo bueno al otro. Pero volviendo un poco a Ontología de la Complejidad, desarrollemos un poquito más el libro, que es por lo que, bueno, viniste. Igual, de todas maneras, me encantaría que una vez al mes vengas al programa y tratemos distintos temas, porque seguramente vamos a aprender muchísimo de vos. Y antes quiero hacer un paréntesis y contarle a la gente que lo que me sorprendió, porque tenemos la oportunidad de entrevistar a muchas personalidades como vos, fue la humildad y... Bueno, contémosle a la gente que viniste ayer porque nos habíamos confundido el tema de la fecha, la predisposición y esa cosa tan humilde. ¿Eso lo traes desde siempre o lo lograste a raíz de este trabajo interno que fuiste desarrollando hace tantos años? No, definitivamente no creo que en términos generales y globales los seres humanos tengamos a la humildad como activo genético y tampoco memético, entendido lo memético como la educación. Creo que la humildad es necesaria aprenderla. Borges decía que la duda es uno de los nombres de la inteligencia. Y una de las personas que prologa mi libro se llama Bernardo Blechman, que algún día ojalá lo pueda yo entrevistar, uno de mis maestros, aunque sea por Zoom. Y ya lo vas a leer y vas a ver de quién te hablo. Él amplía esa reflexión citando mi cita de Borges y él dice, como dice Alejandro respecto a Borges, la humildad, la duda es uno de los nombres de la inteligencia y me permitiría ampliar a decir, y la humildad. Y la humildad. La humildad es uno de los nombres de la inteligencia y yo creo que eso es necesario aprenderlo. No lo traigo, muchas veces se aprende a fuerza de golpes, muchas veces el darte cuenta que la dureza, que es lo opuesto, lo rígido, que es lo opuesto a la humildad, como algo abierto, flexible, sabiendo que no hay una sola verdad, sino que hay otro observador, se aprende muchas veces en situaciones que hay que pagar costos emocionales. Así que yo te diría que es una combinación entre la apertura al aprendizaje y los golpes de la vida que todos tenemos. Sí, qué interesante. Y lo traigo a la entrevista porque me parece que tengo la sensación nuevamente de que es algo que carece muchísimo el día de hoy, esta necesidad de empatía, de ponerse en el lugar del otro, de no sentirse superior, de dejar los egos de lado y demás, más allá de que todos vivimos con una agenda ajetreada y demás, ¿no? Sí, yo creo que es una de las cuestiones que son críticas en el liderazgo actual. Tenemos una gran crisis de liderazgo en esta crisis de sentido que dije. Los líderes tienen la responsabilidad de expandir el horizonte de posibilidades para las personas. Esa es una de las funciones más importantes. Asistir a las personas para que no estemos dando vueltas en círculo, sino asistir a las personas para que podamos avanzar, superarnos. Esa es mi responsabilidad como líder. Lo será la tuya donde lideres y es la de los líderes. Cuando los líderes se encierran en su ego, en su autorreferencialidad, todo lo que hacen es traer sufrimiento a la gente. Y muchas veces esa autorreferencialidad es la carencia de la humildad, para escuchar, para ver un punto de vista diferente, por creer que son no solo contenedores de una verdad, sino propietarios de la única. Y la clase política hoy necesita hacer un alto y repensarse en términos ontológicos. Vivimos en un mundo complejo, y lo complejo no es sinónimo de complicado, lo complejo es sinónimo de múltiples variables. Cuando a mí me dicen que algo es muy complejo, queriéndome decir que es algo difícil, intrincado, complicado, cual nudo gordiano que no se puede desatar y entonces no hagamos nada y lo explicamos, yo levanto la mano y digo, hay otra interpretación, que la complejidad es sinónimo de variables múltiples que hay que aprender a gestionar en ella. Entonces, para eso hace falta mucha humildad. Tal cual. Yo trato de llevar todo el tiempo al terreno más sencillo, porque es cierto, constantemente esta persona es muy compleja, es raro, o sea, tendemos a tenerle miedo, no sé si es separarnos de lo que no es común, de lo que es diferente. ¿Por qué sucede esto? Bueno, vos trajiste un tema que es clave, el miedo, ¿no? El miedo cuando yo acabo de grabar un mensaje, una reflexión el domingo pasado que se llama Basta el miedo, no somos títeres. Y ver cómo nosotros tenemos dos miedos, ¿no? El miedo biológico, que preserva tu subsistencia, tu supervivencia, y el miedo ontológico interpretativo, que es el miedo de una anticipación de un hecho que aún no sucedió. Distinto es cuando yo voy caminando por la calle y empiezo a escuchar pasos atrás mío, 11 de la noche, todo oscuro, hay algo en mi cuerpo que dice acelerar el paso. Que es necesario. Claro. Y otra cosa es que yo escucho que vos me llamas por teléfono y me decís, Alejandro, venía a mi oficina, quiero hablar con vos sos mi jefa, imaginemos, y yo ya empiezo a decir, no, ¿qué me va a decir? Seguro que me va a retar, o me va a echar, o el informe no debe estar bien, seguro que... Eso es un miedo que lo que hace es restringe, seca y hace que las personas nos metamos para adentro. Entonces, el miedo es un elemento que
que va como encerrando. Y en nuestra falta de aprendizaje de comunicarnos de manera productiva, donde vos sos un ser humano como yo y yo como vos, legítimos per se, diría Maturana, sí. Aprender a vivir la vida con la sencillez de que vos sos vos y yo soy yo. Y en esa diferencia construir una unidad de compromiso de existencia, ¿no? Totalmente. Bueno, ahora sí, volviendo un poco al libro, que seguramente tiene partes de estas charlas que estuvimos teniendo, Ontología de la complejidad, con los pies en la realidad y los ojos en la posibilidad. Sí. ¿Qué temáticas abarca? Es un viaje, como te decía hoy, que tiene 15 episodios. Lo podemos separar en algunas partes de preparación de un viaje. Yo hablo de los mares de la complejidad. Sí. Prepararnos para ese viaje, donde digo, hace faltan dos cosas: coraje y definición de navegación, o sea, rumbo. Sí. Después nos metemos en la navegación y descubrimos cuál es el mundo en el cual estamos hoy viviendo y entendiendo un poco el mecanismo del mundo actual y cómo ese mundo actual, que es causalístico, buscamos las causas de los efectos, determinista, en nuestras relaciones interpersonales, con nuestra pareja, con nuestros hijos, en el trabajo, muchas veces generamos tensiones por defender posiciones. Claro. Y el mundo ha cambiado, el mundo ya no es más solamente en blanco y negro, se sostienen los blancos y negros, pero en un contexto de colores, cromático. Entonces, el libro nos enseña a observar ese mundo de colores y cómo gestionar en ese mundo de colores. Nos enseña a cómo tomar decisiones en un mundo complejo. Suelo decir que no existen decisiones simples en una situación compleja. Claro. Y en la pandemia se han tomado todo el tiempo decisiones simples ante situaciones complejas. Ahora, ¿por qué no se toman decisiones de época que son complejas? Porque no se conoce la complejidad. Entonces claro. El libro te va proponiendo ese viaje a esas aguas y una vez que tenés una comprensión global de la complejidad, empezar a preguntarnos, ¿y ahora? ¿Qué es lo que la complejidad nos pide? Un modelo de construcción de conocimiento, cómo pensamos, cómo claro. Hacemos metodología, y al final el libro te invita, que es la parte a mi juicio más emocionante, sí. Te invita a asumir una responsabilidad de trascendencia. Por eso dice, los pies en la realidad, como claro. Todo lo que acabo de decir, sí. Y los ojos en la posibilidad. La tapa es muy hermosa porque tiene un mar, una ola, sí, un sol. Como dice un autor, la ola no explica la vastedad del mar, pero es ola. Entonces el libro te muestra cómo tratar con la ola, cómo poner los ojos en aquel sol que es el atractor y ir navegando los mares de la complejidad. Qué lindo, muchas gracias por esta entrevista, Alejandro. Y sí, contarle a la gente dónde pueden buscarte en las redes. También tenés un canal de YouTube. Sí. Contarle un poquito dónde pueden conseguir el libro. ¿Cómo no? En Instagram estamos en @AlejandroMarchesan, ahí yo subo constantemente material, todos los domingos hacemos un compacto que se llama Caminata Juntos, entonces yo salgo a caminar temprano y desarrollo un tema y la gente viene a caminar conmigo a través no de Instagram en vivo, sino que después lo ven y es lindo porque mucha gente me ha dicho que ha empezado a caminar los domingos para escuchar el mensaje, sí. Después tenemos el canal de YouTube que es Alejandro Marchesan. El libro lo pueden obtener en Mercado Libre, entran a Mercado Libre, ponen Ontología de la complejidad, Alejandro Marchesan, ahí lo pueden obtener. Sí. Y bueno, ya con eso alcanza, ¿no? Porque si no, tantas cosas después no por dónde entra. No hay que marear a la gente. ¿Algo que no te haya preguntado, que quieras contarle a la gente, algo por decir? No, yo creo que tus preguntas han sido tan cálidas y tan concretas que para qué agregar algo, no, al contrario, es para seguir charlando, eso sí me encantaría. Bueno, te comprometemos a que vuelvas a visitarnos a Cata de Libros, un placer realmente, vamos a pedirle al director que pueda poner el primer plano en algún momento de este maravilloso libro que lo has presentado hace unos días en el Club Regatas. El martes. Con una gran convocatoria. Sí, la verdad que mirando un poco, Alejandro, sos una persona muy querida, muy respetada y es un placer nuevamente que estés con nosotros. ¿Podemos hacer primer plano? Ahí está, Alejandro Marchesan, Ontología de la complejidad. Ya saben, por Mercado Libre, no se lo pierdan. Muchísimas gracias, Alejandro. Por favor, un placer. Gracias a ti.